Hola a todos. Hoy es jueves, 11 de diciembre de 2025. Otro querido amigo y hermano, Alex Greiner de Mónaco, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Siempre es un placer estar contigo de nuevo, Nima. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Alex, ¿eres uno de los oligarcas en Europa? Lo siento, no entendí bien la pregunta. ¿Eres parte de la élite oligárquica en USA? Sí, propuesto. Esos son ucranianos, muchos ucranianos. Sí, obviamente formo parte de las élites. Bueno, no necesariamente soy un oligarca. No, simplemente somos decirlo, un hombre de familia corriente que hace lo suyo y presta atención a lo que pasa. Sí, por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Alex Greiner. Debajo de su nombre puedes ver la dirección, thetrendcompass.substack.com. Tenemos a nuestros amigos aquí en el chat en los comentarios. Están poniendo los enlaces allí para que puedas acceder al Substack de Alex. Alex, déjame empezar con el nuevo documento, que creo que es importante. Es un cambio drástico de actitud en la forma en que Estados Unidos ve toda la situación del conflicto en Ucrania. La nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, señala algo totalmente diferente de lo que conocemos de la británica. Sabes, los británicos están hablando de nacionalismo. Están adoptando esta idea globalista sobre lo que quieren hacer con Ucrania, haciendo que Ucrania siga siendo la primera prioridad para Europa. Por otro lado, se percibe una nueva actitud en el documento de los estadounidenses, de la administración Trump. No ven a Ucrania como una opción viable para continuar y quieren cambiar su actitud hacia los rusos. ¿Cuál es tu interpretación del nuevo documento y en qué se diferencia de la estrategia europea? Bueno, por lo que podemos leer en la estrategia británica, es lo mismo de siempre. Es una política globalista bien adornada que está comprometida con Ucrania. No les importa Ucrania, la han convertido en un arma contra Rusia. Eso es lo que no pueden abandonar. Siguen comprometidos con el cambio de régimen y la partición de Rusia, con su balcanización para eliminar a un rival poderoso en su intento de establecer o restablecer la hegemonía sobre el continente euroasiático. Esta es la misma estrategia mackinderiana que se remonta a más de 100 años atrás. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para este año, en cambio, supone un giro radical respecto al statu quo, porque hasta ahora Estados Unidos estaba completamente alineado con la misma estrategia globalista que el resto de Europa, con sus aliados, por así decirlo. Con la excepción de que Estados Unidos estaba soportando la mayor parte de la carga, en términos de financiación, armamento, personal, ya sabes, carne de cañón, todo recaía principalmente sobre los hombros de los estadounidenses. Y creo que es natural que en cierto momento el pueblo estadounidense se canse de ello. Así que, ya sabes, el año pasado, alrededor de noviembre, la gente tuvo la opción de continuar con las mismas políticas con Kamala Harris o de cambiar. Y la única alternativa era Trump, así que eligieron a Trump. Y hasta ahora, Trump, con su estilo impredecible, que es vulgar en los márgenes, digámoslo así, en realidad está cumpliendo. Y creo que este documento de estrategia de seguridad nacional que acaba de publicarse es prácticamente el comienzo de una guerra fría entre Estados Unidos y Europa. Y hemos visto reacciones muy histéricas desde Europa, porque una de las cosas que dice es que no podemos tener esta alianza de la OTAN que se expande continuamente. Ya sabes, eso está ahí. Y para los europeos, la expansión de la OTAN es básicamente su obsesión. Todavía quieren que Ucrania entre. Si consiguen que Ucrania entre, después querrán a Georgia, Moldavia, Kazajistán, a quien puedan meter en la OTAN.
La cosa seguirá intentando expandirse. Así que los estadounidenses dijeron, de acuerdo, se acabó. No estamos interesados. Adiós. Y luego el documento también reafirma explícitamente la doctrina Monroe. Así que creo que lo que estamos viendo ahora en Venezuela y la guerra de palabras con Colombia puede formar parte de eso. Alex, centrándonos en la situación en Europa, sabemos que hubo una reunión en el Reino Unido y parece que presentaron una contrapropuesta a lo que Estados Unidos ha planteado. ¿Hasta dónde llegaría Europa en su desacuerdo con Estados Unidos respecto a Ucrania? ¿Están llegando a un punto de ruptura? ¿Es sostenible para Europa seguir así? ¿Está diciendo en contra de los Estados Unidos? Sí, porque están presentando una contrapropuesta, ya que no están de acuerdo con lo que la administración Trump incluyó en ese documento. Quieren otra cosa. Sabes, es increíble. Zelensky dice que no puede aceptar ninguna concesión territorial. Sabes, este es el núcleo duro. Esta es la base de las negociaciones. Las contrapropuestas europeas siempre se calculan de manera que la guerra continúe. Esa es su prioridad, mantener la guerra en marcha. Así que la contrapropuesta consiste en no hacer concesiones territoriales y en que Ucrania siga teniendo derecho a unirse a la OTAN. Eso ya está del lado equivocado de la línea roja de Rusia, lo que garantiza que la guerra continúe. Y Ucrania está perdiendo la guerra. Se está destruyendo en el proceso. Están perdiendo entre 1,000 y 2,000 soldados al día. Y estas personas están haciendo todo lo posible para continuar con la destrucción de Ucrania y la muerte de todos esos soldados. Es horrible, es inadmisible y pone a los europeos en conflicto directo con Estados Unidos. Ahora bien, ¿hasta dónde llegarán en ese conflicto? No creo que lleguen muy lejos, porque no pueden. Ya sabes, ya hemos visto advertencias desde Europa de que si Estados Unidos insiste en esta paz, van a deshacerse de 2,3 o 2,4 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Y si se venden todos esos bonos del Tesoro en un corto periodo de tiempo en el mercado internacional, se hundirá el precio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aumentarán los tipos de interés estadounidenses y con ello, el coste de financiar al gobierno estadounidense, que ya es solo para atender la deuda, solo para pagar los intereses de alrededor de $1 billón al año. Eso equivale a más de $3,000 por cada hombre, mujer y niño que vive en Estados Unidos. Eso es solo para ganarse su derecho a existir ante los tenedores de bonos. Y ahora empujarías todo esto mucho, mucho más alto. Probablemente agravarías la inflación en Estados Unidos y pondrías en peligro el crecimiento económico. Así que un golpe muy feo y potencialmente muy doloroso para Estados Unidos. Pero los europeos han cometido varios errores al expresar estas amenazas. Primero, se han mostrado a sí mismos, no solo ante el público estadounidense, sino ante el mundo, como los principales belicistas. Porque antes de Trump, todos fingían, oh, somos inocentes, solo somos aliados leales de Estados Unidos. Seguimos su liderazgo, y son los estadounidenses quienes nos arrastran a todas estas locas aventuras militares por el mundo. Y ahora Trump dice, basta, y están perdiendo completamente la cabeza. Quieren que la guerra continúe, y están haciendo todo, incluso amenazando a Estados Unidos, para que abandone las negociaciones de paz. Pero sabes, lo estúpido del asunto es que se han señalado a sí mismos ante los ojos del público estadounidense como el enemigo de hecho y como los principales belicistas. Así que ahora eso se vuelve claro e innegable. Pero lo que no parecen entender es que están amenazando a un poder que tiene una forma mucho, mucho mayor de devolverles el golpe. Así que, digamos que vendes todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
haces que se desplome el precio de los bonos del tesoro y elevas los tipos de interés en los mercados globales y así sucesivamente. Bueno, ya sabes, los europeos necesitan dólares estadounidenses porque sigue siendo la principal moneda de liquidación del comercio mundial. Así que si quieres importar petróleo, gas, carbón, café, lo que sea que compres en los mercados internacionales, necesitas dólares estadounidenses. Y para conseguir esos dólares, tienes que adquirirlos. Los bancos europeos ya tienen serios problemas con la liquidez en dólares estadounidenses. Por esta razón, la Reserva Federal ha establecido líneas de intercambio de liquidez con los bancos europeos, de modo que si se quedan sin dólares, puedan recurrir a esas líneas de la Fed. Pero la Fed podría cortar esto de la noche a la mañana, y entonces se acabarían los dólares estadounidenses. Y eso podría paralizar por completo el comercio internacional europeo. Entonces, ¿qué van a hacer? Vender en euros. ¿Van a obligar a otros países a usar euros como moneda de liquidación comercial? Otros dirán, no, págame en oro o págame en mi propia moneda. Y eso va a hacer que el euro se derrumbe. Podría disparar los tipos de interés en Europa. Básicamente, sería un efecto boomerang. Lanzas un boomerang con una fuerza 1 y te vuelve con una fuerza 5 en la cara. Y luego ya sabes, Trump está buscando cualquier pretexto para subir los aranceles a sus socios comerciales. Y ya sabes, desde el comienzo de la administración Trump, la gente que le rodea ha tratado a los europeos con cierta dosis de irritación. Y ahora esto les da la justificación para decir, ¿sabes qué? ¿Qué dijimos? Aranceles del 15%. What did we say? 15% tariffs? No, wait, it's 500%. How about that? No, espera, es un 500%. ¿Qué te parece? Ya sabes, si pueden salirse con la suya, lo harán. Creo que los europeos están actuando como lunáticos histéricos, y la máscara de la cultura y la civilización se les ha caído por completo. Parece que no pueden desprenderse de su herencia colonial y piensan que todo el mundo les debe algo. Creen que Estados Unidos les debe seguir haciendo el trabajo sucio y el esfuerzo pesado a su propio costo por nuestros valores compartidos, porque somos tan amables. Somos el jardín, todo lo demás es la jungla. Esa es la mentalidad, no necesariamente del europeo común de a pie, que también está cada vez más oprimido hasta el límite, sino del estamento gobernante en Bruselas, París, Berlín, Londres y demás. Y estas personas son políticos de muy bajo nivel. Tengo que contar esta historia, Nima, porque es simplemente increíble. Alguien por fin ha montado un vídeo de 15 minutos en YouTube con los mejores momentos de Kaja Kallas, sus distintas declaraciones. Y no son 15 minutos de Kaja Kallas, es quizá la mitad, y luego el tipo comenta. Así que, aparte de ser asombrosamente tonta, lo que se nota es que cuando la oímos hacer una declaración, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y así sucesivamente, de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando la ves durante 15 minutos seguidos, te das cuenta de que habla constantemente como la princesita de papá. Su tono de voz, sus gestos, su actitud, todo es como la princesita de papá. Siempre habla como una niña pequeña. Así que no solo es asombrosamente tonta, sino también terriblemente irritante. She's also revoltingly annoying, and I could not listen to the whole 15 minutes. Y no pude escuchar los 15 minutos completos de ese vídeo porque se volvió tan molesto. Pero ese es el calibre de líderes que tenemos en Europa, y no es por casualidad. No, fueron elegidos para ser ignorantes, estúpidos e imprudentes. Antes había líderes cualificados y competentes en Europa, pero fueron eliminados poco a poco del sistema. Un ejemplo espectacular fue un almirante alemán, creo que se llamaba Kai-Achim Schönbach. Cuando comenzó la guerra en 2022, él estaba en la India en un evento internacional relacionado con la defensa, una conferencia. Y en esa conferencia dijo que, bueno, ya sabes, esta crisis entre Rusia y Ucrania, la solución más económica es simplemente reconocer las preocupaciones de seguridad de Rusia, tratarlas con respeto y encontrar una solución sin recurrir a la guerra. And to find a solution without, waging war. He was sacked the same day.
Lo despidieron el mismo día. Intentó disculparse, intentó retractarse de sus palabras, pero ya era demasiado tarde. Necesitaban a un autómata sin cerebro, a un idiota, a un burócrata del partido, alguien que cuando le digan «ve a la guerra con Rusia» responda «sí señor, a la guerra con Rusia», que cuando le ordenen decirle al público que debe sacrificar a sus hijos, diga «sí señor». Y luego, ya sabes, ese tipo va y le dice al público francés que tiene que sacrificar a sus hijos. Esos son los que gobiernan Europa hoy, y esa es la realidad. La parte buena de todo esto es que a esos mediocres se les oponen dirigentes muy competentes y muy profesionales en Rusia, en China y en Estados Unidos. Alex, Donald Trump had a phone call with European leaders. He said Alex, Donald Trump tuvo una llamada telefónica con líderes europeos. Dijo que fue una llamada difícil, que habló directamente con ellos. Parece que el tono de las conversaciones no fue muy amistoso. En cuanto a la forma en que Donald Trump y su administración se están comunicando con los europeos, ¿crees que lo están haciendo correctamente? Porque yo no lo veo así. Has mencionado cómo la administración Trump puede ejercer mucha presión sobre esos líderes europeos. ¿Quiénes son esas personas? Ya sabes, Macron. Solo el 11% de la gente en Francia lo apoya. Starmer, Merz. Tienen mucho margen para presionarlos, pero no se ve que eso esté ocurriendo. Incluso veo que en Rusia, su liderazgo parece confundido por la manera en que Donald Trump está tratando con los europeos. ¿Por qué ocurre eso? Creo que por necesidad Trump tiene que hacerlo, porque ya sabes, estos son, los antiguos aliados de Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que Trump aún no ha estado un año completo en la Casa Blanca. Esta es una administración relativamente nueva. Hay mucho pensamiento arraigado, relaciones heredadas y lazos entre individuos e instituciones a ambos lados del Atlántico. No se puede desmantelar todo eso de un plumazo. Además, sabían que Trump volvería desde hacía tiempo, o al menos pensaban que podría hacerlo. Y, ya sabes, han blindado contra Trump muchas de esas relaciones, proyectos en curso, contratos y planes. Y así ya sabes, Trump no podía salir el primer día y decir, de acuerdo, salimos de la OTAN, retiramos todas las tropas, dejamos de ser aliados de los europeos y vamos a ser los mejores amigos de los rusos y de Vladimir Putin. Ya sabes, eso sería como mover los muebles en la casa de un ciego. Así que me parece que su enfoque ha sido muy, asimétrico. Está haciendo algo que parece ser una cosa, y solo después de un tiempo te das cuenta. Ah, vale. Por eso hicieron esto, por eso dijeron aquello. Y creo que ha sido así desde el principio, aunque también me he confundido un par de veces. Y tengo que decir que todavía me desconciertan las cuestiones de, Venezuela y Argentina. Todavía no entiendo qué demonios están haciendo allí. Pero, ya sabes, la operación Rough Rider, cuando empezaron a bombardear Yemen, me pareció algo extremadamente extraño, tan increíblemente estúpido, que no podía ser lo que decían que era. Luego la falsa guerra contra Irán, y después todas esas declaraciones como «Oh, estoy terriblemente decepcionado con Vladimir Putin. Vale, se acabó, Alaska está muerta». Ya sabes, tuvimos eso durante unas semanas. Todo el mundo decía «Alaska está muerta». Se perdió lo por cent. Por alguna razón, el científico de este mentapper. So for some reason he feels that he has to do things this way, and he may be right. But as a result, y puede que tenga razón, pero como resultado, muchos de nosotros solo estamos adivinando lo que está pasando. Prácticamente todo lo que hacen, en cada publicación, comunicado de prensa, cada documento, tiene un poco de todo para todos. Si lees este documento de Estrategia de Seguridad Nacional, encontrarás cosas muy alentadoras y también cosas muy desalentadoras. Ya sabes, está el complejo militar industrial que espera que su presupuesto de billones de dólares siga creciendo cada año. Lo esperan. Y si les dices no, vamos a reducir el presupuesto a la mitad, van a querer verte muerto.
Está todo ese asunto de hacer que América vuelva a estar sana, lo cual, ya sabes, podría ser muy malo para las grandes farmacéuticas. Así que puede que también quieran verlo muerto. La OTAN, ahora parece que Estados Unidos podría retirarse muy pronto de la alianza de la OTAN. Esa gente también va a querer verlo muerto. Y creo que eso explica la forma en que están actuando. Y mira, incluso hace solo 10 días, cuando Steve Witkoff y Jared Kushner estaban en Moscú, la gente tiene que preguntarse, ¿por qué envió a Steve Witkoff y a Jared Kushner a Moscú? ¿Por qué no envió a Marco Rubio, el secretario de Estado? Ese debería ser su trabajo. Bueno, obviamente, porque no puede confiar en esa gente. Está enviando a personas en las que confía personalmente. He's sending people that he trusts personally. So that tells you how Eso te muestra lo amenazado que puede sentirse y lo frágil que es toda su agenda, que no puede dejar que Marco Rubio haga su trabajo porque teme que se frustre, que se bloquee de alguna manera. Así que envía a su amigo Steve Witkoff, que ya sabes, hasta ahora ha sido fiable y parece un hombre bien intencionado y decente, y ha hecho el trabajo hasta el momento. Así que creo que esta es la respuesta. Que Trump actúa como si estuviera bajo asedio, probablemente con una cierta sensación de profunda inseguridad respecto a las personas que le rodean, sin poder saber al 100% en quién confiar, quién es leal, quién no lo es, quién trabaja para el otro bando. Creo que por eso ni siquiera los rusos pueden saberlo. I think this is why even the Russians can't tell. Sabes, lo que Europa, en mi opinión, no logra entender es que Estados Unidos ha cambiado por completo, o en realidad, el mundo entero ha cambiado por completo, en comparación con lo que era antes de que estallaran las guerras en Irak y Afganistán. ¿Recuerdas al general Wesley Clark? Él decía, ¿por qué vamos a Irak y Afganistán, o incluso a Libia, o a todos esos países? Somos grandes, tenemos mucho que gastar allí. Pero ahora mismo, Estados Unidos está en esa misma posición, y Europa no lo entiende. Por eso, Estados Unidos no quiere la continuación del conflicto en Ucrania. Ni siquiera se trata de Irak y Afganistán. Se trata de Rusia, ¿sabes? Sí, pero verás, creo que los europeos, y ya sabes, principalmente deberíamos estar hablando del estamento de política exterior británico, no se preocupan. No necesitan ganar guerras. Lo que necesitan es mantener regiones clave del mundo perpetuamente desestabilizadas. Porque mientras estén desestabilizadas, siempre tienen la oportunidad de entrar allí con sus diplomáticos, sus agencias de inteligencia, sus ONG, organizaciones benéficas, medios de comunicación y demás. Y, ya sabes, como un parásito, penetran en el sistema, extienden su influencia y maniobran las cosas a su favor. To their advantage. And they're doing that everywhere except Y lo están haciendo en todas partes, excepto no pueden hacerlo en Irak, en Irán, en Rusia, en Corea del Norte o en China. Así que ya sabes, estos países, y no sé si pueden hacerlo en Venezuela, eso es algo incierto. Pero por eso estos países son ahora los objetivos del imperio. Y ya sabes, si no pueden ganárselos por medios encubiertos y a través de su poder blando, entonces, Estados Unidos tiene que empezar a lanzar bombas y enviar fuerzas especiales y cosas por el estilo. Y así, una vez que Estados Unidos dice, vale, he terminado, ya no hago esto por vosotros, se acabó. Todos pierden la cabeza porque no tienen otra manera de hacerlo. Bueno, ya sabes, aparentemente las redes de inteligencia británicas controlan a la mayoría de las fuerzas yihadistas en todo el mundo, y probablemente controlan a la mayoría de esas milicias y batallones neonazis en Ucrania. Así que, una vez que pierdan en Ucrania, probablemente intentarán trasladar a la mayoría de ellos a otros lugares para llevar a cabo actos de terrorismo. Sabotaje y asesinatos por toda Europa, Estados Unidos y donde más los necesiten. Pero esto no es un ejército. Ya sabes, puedes hacer explotar cosas, puedes asesinar a líderes aquí y allá, puedes provocar atentados terroristas.
Like in Europe in the 1970s and 1980s. Sabes, como en Europa en los años 70 y 80, existía la Operación Gladio dirigida por la OTAN. Pero hasta donde sabíamos, se trataba de grupos comunistas de extrema izquierda, milicias y organizaciones terroristas, aunque en realidad todo estaba dirigido por la OTAN. Y ahora sabemos eso con certeza. Así que creo que intentarán reconstituirlo. Pero aún así, si vas a derribar a Rusia, vas a necesitar armas de mayor calibre. Y creo que, en este momento, el único lugar disponible es Estados Unidos, y Trump no está dispuesto. Así que estas personas están muy histéricas, muy enfadadas y muy confundidas porque no saben qué hacer. No hay un plan B. Creo que la clave son los británicos y el gobierno británico. Porque viendo lo que ocurre en Israel, hay que preguntarse, ¿qué tiene que ver Israel con el conflicto en Ucrania? ¿Por qué todos esos sionistas en Estados Unidos apoyan a Ucrania? Sí. Esta es la clave. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alex? Mi firme sospecha es que son los británicos quienes están detrás de Israel, que son los británicos quienes están detrás de Zelensky y de todas las milicias, brigadas y batallones neonazis activos en Ucrania. Y por eso tienen tanto en común. Por eso los israelíes apoyan a Ucrania. Por eso los ucranianos apoyaron a HTS cuando irrumpieron en Siria y derribaron al gobierno de Bashar al-Assad. Llevaron a sus operadores de drones porque ya tenían todos esos soldados que sabían pilotar esos drones FPV y otros tipos. Así que todo está conectado. Verás, siempre vuelvo al discurso de 2021 de George Soros en Davos, donde dijo, lo que estamos presenciando en el mundo hoy es el choque entre dos sistemas de gobierno. Así que Israel, Ucrania, Siria, son solo distintos campos de batalla de la misma guerra. They're just different battlegrounds of the same war. It's the war between the global empire, Es la guerra entre el imperio global, el llamado orden mundial basado en reglas, y todos los demás. Soros dice que se trata de sociedades abiertas frente a sociedades cerradas, pero en realidad es el imperio mundial contra todos los demás, ya sean democracias, autocracias o dictaduras. No importa, o eres su vasallo o eres su enemigo. Y así, todos los que no son sus vasallos son sus enemigos, lo que incluye, ya sabes, a Rusia, Irán, Corea del Norte, China. Irán otra vez. Son enemigos más pequeños. Pero no les preocupa tanto porque ya sabes, una vez que te deshaces de Rusia, es mucho más fácil que caiga Irán. Y luego puedes usar a Rusia contra China del mismo modo que usas a Ucrania contra Rusia. Ya sabes, esto es lo que hacen. Así es como lo hacen. Y así, este es el conflicto. Y esto es lo que los conecta. Porque de otro modo, ya sabes, es muy extraño explicar por qué un país tan pequeño, con un ejército pequeño, básicamente orientado a la guerra contra la insurgencia, cuya economía está prácticamente arruinada, cuyos servicios sociales están prácticamente desintegrados, rodeado de naciones enemigas y activo en 7 frentes de guerra al mismo tiempo, ¿cómo pueden ser tan poderosos? ¿Cómo es que tienen estos lobbies irresistiblemente poderosos en Europa, en el Reino Unido y en Estados Unidos, que parecen tener a todos los políticos en el bolsillo? Esa no es, ya sabes, la explicación. O bueno, los judíos están mejor organizados y hay muchos judíos ricos. No creo que eso sea la verdad. Hay muchos rusos ricos, muchos árabes ricos, muchos africanos, indonesios y sudamericanos ricos. ¿Qué distingue a este grupo? Y creo que lo que los distingue es que cuentan con la cooperación de las redes de inteligencia británicas, estadounidenses, israelíes, alemanas y francesas, que disfrutan del apoyo de los medios de comunicación que también están bajo el control de este establecimiento imperial global y que están interconectados a través de todos los métodos que los británicos han utilizado tradicionalmente. Organizaciones benéficas, ONG, empresas de medios, agencias de relaciones públicas, grupos de presión y así sucesivamente. Creo que esta es la clave de su poder, y siempre se remonta a Londres.
No es que el pequeño Israel controle a todos los demás. Es Londres quien siempre actúa a través de intermediarios y otorga poder a esos intermediarios con el objetivo deliberado de ocultar su mano. With the deliberate objective of hiding their hand. Because otherwise, if everybody saw that, oh, is the Porque de lo contrario, si todo el mundo viera que, son los británicos los que están detrás de la guerra entre Arabia Saudí y Yemen, son los británicos los que estaban detrás de Turquía cuando derribaron a Bashar al-Assad, o son los británicos los que están detrás de Israel, Myanmar, India, Pakistán, en todas partes. Entonces la gente diría, de acuerdo, mirad, sancionad a esta gente hasta la muerte, bloquead la isla, expulsad a todos los diplomáticos, a todos, y pongamos fin a esto. No, tienen que ocultar sus manos. Así que siempre, ya sabes, incluso en los Balcanes, como he observado, básicamente montan ONG en Croacia, montan ONG en Serbia, y luego las ONG serbias financian provocaciones y acciones de sabotaje en Croacia. Y entonces los croatas se dan cuenta y dicen, son los serbios los que nos están haciendo esto. Y luego, ya sabes, tienen ONG en Croacia que financian acciones provocadoras contra los serbios. Y entonces los serbios reaccionan de nuevo y sienten que, son los croatas los que están haciendo esto. Y antes de que te des cuenta, los dos están peleando. Ya sabes, es como ese viejo proverbio irlandés. Si ves a dos vecinos peleando por la mañana, puedes estar seguro de que uno de ellos cenó con un inglés. Por desgracia, esto es injusto para el 99% de los británicos que son decentes, que son como todo el mundo. Pero su establishment ha sido el epicentro del veneno que ha estado infectando a la humanidad durante más de un siglo. Creo que hay ciertos códigos en la forma en que actuamos, en la manera en que los líderes están hablando. Y uno de esos códigos, en mi opinión, es que es importante que Netanyahu haya salido diciendo que China es el enemigo de Israel en este momento. ¿Cómo se puede hablar así de China? Es como querer pelear con un elefante. ¿Cómo es eso posible? Israel ni siquiera puede manejar a Hamas. Y están hablando de enfrentarse a China. Esto demuestra que, si se observa el panorama junto con lo que está ocurriendo en el Reino Unido, la forma en que están intensificando su retórica y su hostilidad hacia China tiene sentido para mí. Y no veo que eso venga de Estados Unidos. Ya sabes, tuvimos a Donald Trump llamando, no sé, al presidente o primer ministro de Japón, pidiéndole que se calmara, que no llegara tan lejos. Pero ves lo contrario ocurriendo en el Reino Unido. Quieren escalar la situación. Sí, exactamente. Quieren escalarlo todo, pero siempre ponen a los intermediarios en peligro, ya sabes. E incluso ahora, cuando escuchas a Keir Starmer y habla de proteger a Europa de Rusia, no dice, vamos a proteger a Europa de Rusia. Es como si Alemania y Gran Bretaña fueran a proteger a Europa de Rusia. Así que ya están ofreciendo a los hombres y mujeres alemanes como carne de cañón para lo que ocurra a continuación. Y ya tienen acuerdos de cooperación militar con Polonia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Ucrania, Rumanía y Bulgaria. Prácticamente tienen uno con cada país, algunos secretos, otros semisecretos. Acuerdos que están fuera del marco de la OTAN. Ya sabes, todos son aliados dentro de la OTAN, pero siempre tienen algún tipo de acuerdo de cooperación aparte. Y luego ese país acaba en guerra con quien los británicos necesiten que esté en guerra. Eso lleva ocurriendo más de 100 años, Nima. Así fue como empezaron la Primera Guerra Mundial. Tenían la entente cordiale con los franceses, aunque habían estado en guerra con Francia durante siglos. Desde el momento, no la creación del Banco de Inglaterra, sino desde que el Banco de Inglaterra obtuvo el monopolio de la creación de dinero, que fue en 1825, creo. Desde entonces hasta la Primera Guerra Mundial, libraron algo así como 19 guerras oficialmente declaradas contra Francia. Y quizá me equivoque con los años, lo siento. Tal vez fue desde la creación del Banco de Inglaterra,
no desde 18, no importa. Pero en el transcurso de unos 100 años, libraron 19 guerras oficialmente declaradas contra Francia, y luego decidieron que necesitaban destruir Alemania. Así que dieron la vuelta y establecieron este entendimiento amistoso con Francia, básicamente maniobrando para que Francia atacara a Alemania, para que entrara en guerra contra Alemania. Y entonces se dan cuenta de que, bueno, Alemania es muy poderosa. Van a necesitar más que solo esto. Así que también van a conseguir que los rusos ataquen a Alemania. Van a Rusia y tienen todos estos acuerdos, grupos de presión, diplomáticos y activos de inteligencia, y logran maniobrar al gobierno del zar Nicolás II para que abra un frente de guerra contra Alemania. Luego hacen lo mismo con Italia. Primero consiguen que se mantenga neutral al estallar la guerra, y luego, un año más tarde, en 1915, logran que los italianos ataquen a Austria-Hungría, aliada de Alemania. Así que esto es lo que hacen, y este es el manual que han desarrollado y perfeccionado. Y quieren perpetuarlo porque les ha servido bien durante los últimos 100 años. El problema es que a estas alturas, los rusos también se han aprendido el guión. Los rusos han estudiado su historia. Los chinos han comprendido el guión. Los iraníes han comprendido el guión. Y creo que muchas personas en Estados Unidos también entienden el guión. Los lazos con Estados Unidos son un poco más difíciles de romper por el idioma. El idioma siempre es muy importante. Y todavía hay muchos estadounidenses, especialmente entre las, ya sabes, llamemos las clases liberales educadas, que siguen deslumbrados por un acento británico. Así que, ya sabes, se creen cualquier cosa si se la dicen con acento británico. Pero creo que incluso eso ya empieza a sonar viejo y cansado. Sí. Alex, esto que es, ves que presidente del Estado Mayor Conjunto con los partes de Estados Unidos hacia China. in the United States. El auge del ejército chino. Nuestro objetivo en la fuerza conjunta es crear múltiples dilemas simultáneos para todos los adversarios en todo el mundo, de modo que sean muy cautelosos y se preocupen por hacer cualquier cosa que pueda suponer una amenaza para el pueblo estadounidense. Alex, Alex, ¿de verdad creen que pueden manipular esto? La forma en que hablan de gestionar a China, Rusia, incluso Irán, me parece que ya no está funcionando. Porque estos países, como has mencionado, saben lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Saben cuál es el objetivo principal de Estados Unidos. Creo que lo que está pasando con Venezuela, mientras hablamos de ello, Donald Trump está viniendo al hemisferio occidental y quieren dominar el hemisferio occidental. No sé si esta es la manera correcta de hacerlo. Ya sabes, están ganando enemigos aquí en América Latina. Al fin y al cabo, no naciendo amigos. Tienes toda la razón, y tengo que decir que no sé exactamente qué es esto. Se me ha olvidado. ¿Cómo se llama el hombre? No lo he oído. Es el presidente. No sé su nombre. Es el presidente del Estado Mayor de los Estados Unidos. Vale. Sí, no sé exactamente qué quiso decir con lo que dijo, ya sabes. Tengo la sensación de que su doctrina Monroe con respecto a Centroamérica y Sudamérica está muy equivocada. Y creo que, ya sabes, hablábamos hace un momento de que hay una especie de pensamiento arraigado en los círculos dirigentes estadounidenses, y creo que hay muchas relaciones heredadas. Algunas personas siguen atrapadas en la Guerra Fría, en su cabeza. Ya sabes, rabiosamente antirrusas y rabiosamente antisocialistas. Perdona por interrumpirte, se llama Dan Kane. Dan Kane, ¿vale? Sí, no entiendo exactamente lo que Kane está diciendo ahí. I don't exactly understand what Kane is saying there. Monroe Doctrine does make sense in a way. Sabes, la doctrina Monroe tiene sentido de una manera que no nos enseñaron en la escuela. Estados Unidos se sentía seguro entre los océanos Atlántico y Pacífico, pero era vulnerable por el sur y por el norte.
En el norte, la amenaza provenía del Imperio Británico, como sigue siendo, y en el sur, los franceses intentaron controlar México. Durante la Guerra Civil, trajeron tropas para invadir Estados Unidos del lado del sur contra la Unión. Habitanitanigores de Monmouth desde el norte, también con Naumon, del lado del sur. Also against the Union on the side of the South. So, in that sense, Así que, en ese sentido, hay una preocupación de seguridad genuina para Estados Unidos. Y Canadá sigue siendo una preocupación en materia de seguridad, porque vemos que muchas de estas drogas, este fentanilo que está llegando a Estados Unidos, de hecho, provienen de Canadá. Y Canadá tiene varios de estos grandes laboratorios donde se sintetizan los productos químicos precursores para fabricar fentanilo. Así que esto es real. Y en este sentido, se puede entender la doctrina Monroe como algo que era justificable en el siglo XIX. Hoy en día, me parece que la administración Trump está abordando esta doctrina Monroe más como vamos a ser la potencia hegemónica y las cosas se harán a nuestra manera. Y la razón por la que me siento así es porque no puedo entender por qué rescataron a Milei en Argentina. Sinceramente, no puedo explicarlo. Simplemente me parece completamente una locura. Sabes, si las políticas económicas de Milei estuvieran funcionando, ¿por qué necesitó un rescate de $40,000 millones? ¿Por qué? Es evidente que está fracasando. Así que estás tirando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para rescatar un fracaso. Ahora, Milei está ideológicamente cerca de los estadounidenses, porque se trata de los mercados libres, la libre empresa, el capitalismo, todas esas cosas, ya sabes. Pero básicamente son solo etiquetas. No importa si funciona o no. No importa lo que signifique, mientras seamos, ya sabes, el equipo del capitalismo. Así que lo están rescatando. Pero Milei, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue enviar todo el oro de Argentina a Londres. No a Nueva York, no a Estados Unidos, sino a Londres. Y luego, ya sabes, va a Jerusalén, llega al Muro de las Lamentaciones y pierde completamente la cabeza. Entonces, ya sabes, ¿es tu amigo o es un peón del Imperio Británico? ¿Por qué lo rescatasteis? Vale, eso, para muy raro. Pero la única forma que tengo de explicarlo hoy es que Milei parece estar ideológicamente alineado con ellos. Y quizá, de ese modo, evitará una ola de gobiernos socialistas que tomen el control de Sudamérica, que es lo que parece que temen. Y por eso, ya sabes, por la misma razón, están atacando a Maduro en Venezuela. Entiendo que hay otros motivos. Todo ese asunto complicado sobre los sistemas de votación Smartmatic y Dominion. Y no creo en absoluto que la historia de las drogas sea cierta. Pero, ya sabes, puede que quieran algún tipo de figura al estilo Milei, dirigiendo Caracas y Río de Janeiro, ya sabes, Brasilia y todos lados, para que todo el mundo esté en el equipo del capitalismo. A mí me parece una idea equivocada, porque en realidad no hace falta eso. Sabes, los países que se autodenominan socialistas también comercian. También extraen petróleo, crían ganado, cultivan plátanos y café y los venden en el mercado global. No hace falta tener un Milei en cada país sudamericano. Y si los tienes, todos estarán alineados con Londres, y tendrás que rescatarlos a todos solo para seguir siendo el equipo del capitalismo, para que la etiqueta correcta esté en sus uniformes. Así que, en ese sentido, me cuesta aceptar la doctrina Monroe de Trump. Creo que sigue siendo el resultado de su pensamiento heredado. Idealmente necesitan superar y replantearse. Sí, creo que lo que no entienden en Washington, lo que no entienden en Estados Unidos, es que la era del juego de suma cero ha terminado. Eso se acabó. No se puede negociar ni obligar a la gente a algo, porque ahora tenemos a los BRICS, tenemos a China, tenemos al sur global. Ellos tienen otra vía. Y hay que mostrar, por ejemplo, aquí en América Latina, una cierta amabilidad, un sentido de cooperación con los países de la región,
para estar más cerca de ellos, no en su contra. Nos no es como kill en Brasil. Going against them, not forcing them, as they did Yeah. here in Brazil. Yes. Yeah, absolutely. I agree with that. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Sería un enfoque mejor. Pero creo que algunas personas todavía, bueno, para ellas la etiqueta socialismo es como un trapo rojo para un toro. Sienten que tienen que derribarlo, porque ya sabes, quizás si son socialistas entonces van a estar alineados con China. Siempre se podría tratar con China y decir, vale, mira, tienes acceso a este mercado, pero nosotros también queremos acceso a estos otros mercados. Podemos ponernos de acuerdo sobre cómo interactuar aquí, cómo compartir esta parte del mundo, cómo ser socios con estos países y entre nosotros. En lugar de decir, vale, aquí mandamos nosotros, somos la potencia hegemónica, los demás fuera, y no queremos que comercies más con China, y desde luego no queremos que formes parte del equipo del socialismo. Tienes que ser como Milei. We don't want you to be team socialism. You need to be like Milei. Yeah, because you remember during, here we had. Sí, porque recuerdas que aquí tuvimos un presidente en Brasil llamado Bolsonaro. Wanted to Quería tener una mejor relación con Estados Unidos, especialmente durante la administración de Trump, Trump 1.0, ya sabes. Pero no se ve mucho cambio en la forma en que perciben a los BRICS. Ven a los BRICS como una alternativa. En Brasil, nunca tendrían a un Milei aquí. Nunca. Es imposible tener a alguien como Milei en Brasil. Y yo diría que en Colombia y en otros países importantes de América Latina, tampoco es posible tener a alguien como Milei. In Latin America, it's not possible to get someone like Milei. Yeah, well, I think even in Argentina, it took a lot of. Sí, bueno, creo que incluso en Argentina hizo falta mucho, probablemente una campaña electoral bastante creativa, para que Milei llegara al poder. Y ya sabes, había un cierto nivel de hartazgo con el bando kirchnerista, con su corrupción y todo eso. Pero luego, claro, todo eso se amplifica y se exagera en los medios. Y mira, nunca entendí cuál era el atractivo de Milei, más allá de su orientación ideológica declarada, ya sabes. Dijo, soy anarcocapitalista. Así que, ya sabes, todos los que tienen esa inclinación de derechas y que simpatizan con la economía austríaca se convirtieron en fans de Milei como si fuera una estrella del rock. Pero él decía que iba a eliminar el peso y dolarizar la economía argentina. No entiendo si la gente comprende lo que eso significa. I don't know. I don't understand if people get what that means. It means that you're handing your nation's sovereign. Significa que básicamente estás entregando la soberanía de tu nación a Wall Street, al Banco de la Reserva Federal. Ya no puedes gestionar tu economía de manera soberana si otra entidad emite tu moneda. Así que en efecto, estarías convirtiendo a Argentina en una colonia de Wall Street. ¿Cómo puede eso ser patriotismo? ¿Cómo puede eso ser capitalismo? ¿Cómo puede eso ser algo siquiera? Y luego sí, una de las cosas que prometía a los argentinos era que iba a recuperar las Islas Malvinas. No ha dicho ni una palabra sobre las Malvinas, nada. Solo envió el oro de Argentina a Londres. Creo que esta fue otra gran decepción del orden global basado en reglas contra el pueblo. ¿Y por qué Trump le está sacando las castañas del fuego? Eso sí que no lo entiendo. I don't understand that one. Yeah, shifting the gear, Alex, a little bit to what has happened in the Middle East. Cambiando un poco de tema, Alex, a lo que ha ocurrido en Oriente Medio, tuvimos una cumbre en Qatar. Ya sabes, todos se reunieron para hablar sobre la situación allí. Por un lado hay personas muy pesimistas, no creen que salga nada de este tipo de cumbres. Pero en mi opinión, esta fue positiva, porque se ve que Irán, incluso aquellas personas en Irán que defendían firmemente una mejor relación con Estados Unidos, ahora están echándose atrás. Ven que no es posible con Estados Unidos. Tuvimos a Zarif. Él fue el arquitecto de una mejor relación con Estados Unidos, el arquitecto de todo ese enfoque, pero dijo que ya no van a seguir en esa dirección. He said that we are not going to go in that direction anymore. We are getting back to resistance. Volvemos a la idea de la resistencia. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Tuvimos la cumbre y la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní y su homólogo en Arabia Saudí, junto con los chinos de nuevo, ya sabes, después de ese acercamiento. Y luego tuvimos al ex jefe de inteligencia saudí, Turki al-Faisal,
que salió diciendo que Israel es la mayor amenaza para la estabilidad de la región, no Irán. Este es el mismo tipo que estuvo detrás del apoyo a todos esos movimientos radicales en Oriente Medio, en Asia Occidental. Ahora está cambiando completamente su mentalidad hacia Israel. ¿Cuál es tu interpretación de los cambios a largo plazo que creo que ya están tomando forma en Oriente Medio? In the process of shaping in the Middle East. I think this started with US withdrawal from Afghanistan. Creo que esto comenzó con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, porque ya sabes, la pérdida de Afganistán, no en sí misma, sino por lo que ocurrió en agosto de 2021, fue que se vio al presidente de Afganistán y al gobernador del Banco Central de Afganistán huyendo del país con bolsas llenas de dinero, tomando helicópteros y aviones privados. Creo que fueron a Tayikistán, luego a Uzbekistán y finalmente a los Emiratos Árabes Unidos. Tuvieron que encontrar un lugar que los aceptara. El mensaje muy claro de aquel episodio fue que el imperio ya no puede mantener a sus dependencias, ni puede permitirse ofrecer protección a sus agentes, aliados o vasallos. Agents and their allies or vassals, And so, that means that, you're at risk. Y eso significa que estás en riesgo. Cuando tienes que llevar bolsas de dinero y coger un helicóptero para salir del país, significa que el sistema de protección ya no funciona. Creo que ahí fue donde realmente empezó la avalancha. Y ahora, esta nueva situación con Israel, bueno, no es exactamente nueva, creo que solo empeoró las cosas porque demostró que Israel no puede ser defendido. Muestra que Estados Unidos es incapaz de defenderlos. Cuando Ansar ya empezó a lanzar cohetes contra Israel, los estadounidenses y sus aliados de la OTAN lanzaron la Operación Prosperity Guardian. Eso fue en diciembre de 2023. La Operación Prosperidad Guardiana se suponía que debía mantener el Mar Rojo abierto al tráfico marítimo para proteger los barcos que pasaban por el Mar Rojo y el Canal de Suez. Pues bien, no pudieron hacerlo. Básicamente perdieron a los franceses y a los italianos, ya sabes, cuando se dieron cuenta de que los yemeníes podían atacarlos y destruir sus barcos. Simplemente huyeron. Al final, los estadounidenses tuvieron que hacer las paces con los yemeníes y pedirles, por favor, no ataquéis más nuestros barcos. Muchas gracias. Nosotros también dejaremos de bombardearos y podremos vivir felices para siempre. Así que eso fue lo que hicieron, porque no podían hacer otra cosa. Así que creo que esto es la señal evidente que todo el mundo empieza a ver. Ya no se puede, ya sabes, porque la protección del imperio les permitía actuar con arrogancia, no solo hacia los países vecinos, sino también hacia su propio pueblo. Su tarea era oprimir a su propia gente en beneficio del imperio, ¿verdad? Y eso se puede hacer si estás protegido. Si no estás protegido, ya no puedes hacerlo. Así que tienes que llevarte bien con tus vecinos y también con tu gente, ¿no? Y vimos que después de Afganistán, Arabia Saudí e Irán hicieron las paces. Fue una iniciativa de los rusos y al final mediada por los chinos. Pero ya sabes, creo que esto fue el impulso para que ellos reconsideraran, ya sabes, los saudíes, reconsideraran su futuro en la región. Los estadounidenses ya no pueden protegeros. La OTAN ya no puede protegeros. Tenéis que depender de unas buenas relaciones de vecindad con las demás potencias regionales para vuestra protección. Y luego, obviamente, Israel fue colocado allí para ser la influencia desestabilizadora. Así que ahora esto es evidente para todos. Y creo que el futuro a más largo plazo probablemente sea que la región se estabilice, que todas estas guerras interminables lleguen a su fin en algún momento. Y creo que Israel tendrá que reformarse radicalmente o desaparecerá. Creo que lo que mencionaste sobre Arabia Saudí es importante, teniendo en cuenta el acuerdo o pacto que tenían con Pakistán para proporcionarle algún tipo de paraguas nuclear. Y luego ves al jefe de seguridad nacional de Irán yendo a Pakistán, diciendo que no hay límite, ningún límite, para cooperar con el gobierno pakistaní.
Incluso durante la guerra entre Irán e Israel, uno de los pocos países que de alguna manera cooperaba con y ayudaba a Irán era Pakistán. Eso es importante porque se mencionó en los medios iraníes. De alguna manera, no sé, estaban compartiendo información de inteligencia con los iraníes sobre lo que estaba ocurriendo. Pero esto muestra cómo están cambiando las cosas, con Pakistán formando de repente, ya sabes, una especie de alianza con Arabia Saudí. ¿Cuál es el sentido de eso si Estados Unidos está en Arabia Saudí y va a apoyarlos? Parece que la incertidumbre por parte del liderazgo en Arabia Saudí está creciendo. Por eso necesitan más amigos en la región, en lugar de depender completamente de Estados Unidos. That's exactly it. That's exactly the transformation that is happening. Sí, exactamente. Esa es precisamente la transformación que está ocurriendo. Y creo que va a seguir ocurriendo, especialmente con la administración Trump, que evidentemente pretende desvincularse de la región y centrarse en su propio hemisferio. Creo que todo esto es algo positivo. Considero que la iniciativa de la Franja y la Ruta es beneficiosa porque también tiene un componente de seguridad. Ahora está bajo la Organización de Cooperación de Shanghái, que está madurando, afilando los dientes y desarrollando capacidades para vigilar el continente frente a extremistas, grupos separatistas y demás, grupos que antes eran utilizados como instrumentos del Imperio Occidental. Con el tiempo, creo que el futuro de todo el continente será muy diferente de lo que hemos conocido durante los últimos 200 años. Y pienso que todos esos son cambios positivos y bienvenidos. Sí. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. Siempre es un placer, Nima. Gracias. Cuídate y hasta la próxima. Cuita.